No tiene ninguna propiedad, ¿cierto? No, no, en principio no. No. Suma el logaritmo adentro, no. O sea, yo por lo menos no conozco ninguna igualdad así, logaritmo de una suma, o sea, logaritmo de una suma igual a tal cosa, no. Ya, pues entonces en clase lo que hicieron fue definir la función logaritmo, ¿se acuerdan? La función logaritmo de x la habían definido como una integral, ¿se acuerdan? Como la integral de eso. Y bueno, y aquí demostraron un montón de cosas ocupando esto. Eh, Mostraron que obviamente esto es una función continua, la función log de x es continua y es diferenciable más aún por todo lo que vimos en la última parte, antes de la prueba, ¿cierto? Cuando esta función de aquí era continua, entonces resultaba que toda esta integral era diferenciable. Entonces, y de hecho se daba una fórmula para la derivada de log de x, que era simplemente aplicar el teorema fundamental del cálculo, que en este caso nos quedaría que la derivada de esta función, vamos a ocupar mucho hoy día, es lo de adentro evaluado en el límite superior. ¿Se acuerdan que ese era el teorema fundamental del cálculo? Y mostraron además que esta función log de x era creciente, ¿sí? Porque una integral uno va sumando áreas, entonces para valores mayores de x siempre voy obteniendo imágenes mayores, y con eso demostraron que el log de x era inyectiva, ¿se acuerdan? También mostraron que esta no era acotada, y con el teorema del valor intermedio uno podría demostrar que el log de x es además epiyectiva. Entonces, en todo eso lo que dije, demostraron que el log de x es una función biyectiva que es continua y diferenciable. ¿Se acuerdan? Y mostraron además un montón de propiedades que ya conocemos del logaritmo. O sea, la de, no sé, por el logaritmo de uno, por ejemplo, tiene que ser cero, porque aquí me quedaría la integral de uno a uno si yo cambio la x por un uno. Entonces es cero, por definición. Mostraron además que el logaritmo de un producto el logaritmo de un producto se separa en la suma de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, el exponente baja, ¿cierto? Y el logaritmo de una división, lo mismo que el producto, pero con una recta. Yo asumo que esas propiedades las manejan del colegio, ¿ya? Y las vamos a ocupar harto en todo caso acá. Lo importante que quiero, con lo que se queden, es que la derivada del logaritmo de x es uno partido en x. Eso va a ser importante. Y bueno, el siguiente paso de cuando uno demuestra que una función es biyectiva es definir la inversa, ¿no? Y la inversa del logaritmo de x la definen como la exponencial de x, ¿se acuerdan? Y entonces la exponencial de x se define como la inversa de esta función. ¿Ya? O sea, si yo las compongo, es decir, la exponencial del logaritmo de un x es siempre x. ¿Ya? O sea, la composición de las dos funciones me da la identidad. ¿Ya? Y viceversa, si yo hago log de la exponencial, entonces esto me da x. Eso es básicamente con lo que vamos a trabajar hoy día. Uno de Claudio. ¿Sí? Si yo utilizo una u otra definición, me cambia el intervalo donde vive el x, ¿cierto? ¿Cómo? Si yo utilizo una u otra definición, me cambia el intervalo donde vivo x, ¿cierto? Eh, claro, porque ¿no? Claro, que esta se define solamente para, en principio, claro, en principio uno define esto solamente para x mayores a uno, ¿cierto? El profe igual les dijo que si el x era menor a uno, esta cosa empezaba a tomar valores negativos. El tema es que no lo definieron para valores negativos. Sí, sí, sí. La exponencial uno la puede extender a todos los reales, ¿sí?
no sé si vieron eso en clase, pero en principio solamente en el dominio, uy, no sé qué pasó ahí, en el dominio del logaritmo. No, pues estoy puro leseando, son funciones inversas. El logaritmo de x se define así. Lo, lo hicieron en clases, se define desde los reales positivos a los reales, y como la exponencial es una función inversa del logaritmo, entonces la exponencial se define al revés, pues se define de los reales a los reales positivos. Ahí no hay que confundirse con las x. Si yo estoy trabajando con la función logaritmo, solamente admite valores positivos. Si estoy trabajando con la función exponencial, admite cualquier real. ¿Ya? Eso es lo único importante. Ya, y eso. Entonces, veamos. Voy a borrar acá. Si se nos olvida, lo volvemos a escribir. Sí, vamos a hacer primero el que está acá. No el uno, sino el que está un poquito más abajo. Este. Este es uno de los ejercicios que me gusta harto. En algún momento salió en alguna prueba de cálculo 2 de hace por lo menos unos 3 años. Y dice lo siguiente. Si nosotros estamos con una x que es mayor a 1, un real mayor a 1, entonces siempre se cumple esa desigualdad ahí, que el logaritmo de x es menor a x menos 1. O sea, si yo me tomo el intervalo 1 al infinito, o sea, todas las x mayores a 1, y grafico ambas funciones, o sea, grafico la función logaritmo. Bueno, aquí se me olvidó decirles, pero ese log que puse yo hace un ratito, lo vamos a escribir así, ln, ¿ya? Pero es la misma cosa, están escritas de diferentes formas. Ya igual lo voy a escribir acá, log ln, Claudio, ¿sí? ¿se puede aplicar la función exponencial a una desigualdad sin alterarla? Buena pregunta. Y sí, ¿por qué? Porque y podríamos dejarla como ejercicio esa. Está, está bueno como ejercicio, es porque la función exponencial es creciente, ¿ya? Y es porque tiene derivada positiva. Si yo derivo la exponencial, y eso fue otra cosa que me olvidé decirlo, pero no la vamos a ocupar hoy día, si yo derivo la inversa del logaritmo, me da la misma función. O sea, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y como les dije hace un ratito, la exponencial tiene codominio los reales positivos. Entonces, e a la x es siempre mayor, mayor, mayor estricto a cero. Entonces tiene derivada positiva y por lo tanto es creciente. Eso podríamos hacerlo mañana, ¿ya? Ah, ok. Y por lo tanto es inyectiva y por lo tanto las desigualdades se mantienen así. Exactamente. Sí. Entonces, y el logaritmo también, por cierto, también uno lo puede aplicar a ambos lados y no se altera la desigualdad. Veamos este. ¿A alguien se le ocurre como de los ejercicios que uno no sabe cómo partir? Porque esto es para cualquier x que sea mayor a 1. Ah, sí, en todo caso lo que les quería mostrar era gráficamente, porque esto gráficamente se cumple. Vean que desde el 1, la función x menos 1 es la azul, así, y el logaritmo lo grafiqué el verdecito. Y fíjense que siempre está por encima la recta. Y eso es lo que queremos demostrar. Si yo me paro a la derecha del 1, sin tocar el 1, la recta es siempre más grande que la curva del logaritmo. La recta x menos 1. ¿Ya? Y siempre en estos tipos de ejercicios, cuando ustedes no sepan cómo empezar,
y creo que se los dije el semestre pasado, tienen que pensar en los teoremas estos fundamentales de las funciones continuas. El teorema del valor intermedio, teorema del valor medio, porque esos teoremas les dan como igualdades. Bueno, aquí tengo una desigualdad, pero uno puede hacer aparecer desigualdad. Y vean cómo lo vamos a hacer. Entonces, voy a tomarme un x mayor a 1 arbitrario. Cualquier cosa que esté a la derecha del 1 y voy a demostrar que satisface esta inecuación de aquí. ¿Ya? Por lo que les dije un poquito más arriba, o sea, al comienzo, la función logaritmo es siempre continua y diferenciable. Eso ustedes lo demostraron y eso pasa en todo su dominio. ¿Ya? Entonces, si uno tiene funciones que son continuas y diferenciables, hay que pensar en los teoremas fundamentales de funciones continuas, ¿se acuerdan? En particular voy a pensar en el teorema, aquí me equivoqué, le puse teorema al valor intermedio y el teorema al valor medio. Voy a pensar en el teorema al valor medio, ¿se acuerdan? Si tengo una función f continua en un cerrado y diferenciable en un abierto, podía pasar algo. Pasaba algo, como una igualdad entre derivada y una pendiente. Ahí lo vamos a recordar. Entonces, voy a tratar de aplicar el teorema del valor medio a esta función f. ¿Ya? ¿Y cómo quiero que lo vean? Mira, fíjense que esta desigualdad aquí la voy a maquillar un poquito para que se vea un poco más claro. Entonces, ese x menos 1 lo voy a tirar al otro lado dividiendo. ¿Ya? Y se dan cuenta que en el denominador me aparece una diferencia. Igual que en el teorema del valor medio. Lo voy a escribir acá arriba. El teorema del valor medio era si teníamos una función continua en un cerrado, diferenciable en un abierto. ¿Qué es lo que nos decía el teorema? Que existía una C en el abierto que hacía lo siguiente, que la pendiente que unía los dos extremos era igual a la derivada del punto. ¿Se acuerdan de eso? Y eso es lo que voy a ocupar ahora. Fíjense que en el denominador me aparece una diferencia. Entonces podría pensar en el b como x y en el a como el 1. El problema es que no tengo la diferencia en el numerador. Pero en realidad sí la tengo, porque fíjense que si yo tomo el a como 1, el logaritmo de 1 era 0. Entonces está escondido eso en realidad. Ahí. Entonces se dan cuenta que está como el teorema del valor medio, escrito de otra forma. Lo de la derivada después me ocupo de eso. Pero por mientras el lado izquierdo lo tendría listo. Ya, entonces, veamos. Tengo la función f, que es continua, y voy a definir ese intervalo, el que les dije. En vez de a, b, voy a definir el intervalo 1, x. Entonces, la función logaritmo es continua en el intervalo cerrado 1, x. Y por supuesto es derivable también ahí, porque es en realidad en todo el dominio, que son todos los reales positivos. Entonces, satisface esa función f la hipótesis del teorema del valor medio. Entonces podemos asegurar la existencia de un C en el abierto tal que hace eso. Tal que este cociente es igual a esta derivada. Pero acuérdense que la derivada del logaritmo se los dije, era 1 partido por x. ¿Ya? Es la función que está dentro de la integral, como definen el logaritmo. Por lo tanto, f' evaluado en c es 1 partido en c. ¿Ya? Y fíjense que el logaritmo de 1, también como les dije, es 0, porque me quedaría la integral de 1 a 1. Entonces eso es 0. Entonces, reemplazando todas las cositas, nos quedaría así. Logaritmo de x partido en x menos 1 igual a 1 partido en c. ¿Y cómo hago aparecer el 1 que está acá? Ese 1 que está ahí, acotando nomás.
yo sé que el C es mayor a 1, por lo tanto, su recíproco, su inverso, menor a 1. ¿Sí? Se cambia la desigualdad. Y ahí se obtiene lo que les dije. Tendríamos que el logaritmo de x dividido en x menos 1 es menor a 1. Como x menos 1 es positivo, pasa al otro lado y nos queda lo que quería. Bueno, y aquí es importante decir esto, que muchas veces uno no lo dice. Acuérdense que la x era arbitraria. Entonces, esa desigualdad se cumple en realidad para cualquier x que sea mayor a 1. Y ahí terminamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? En este caso empezamos desde el final y luego llegamos al inicio. En ¿Cómo? este caso, nada, estaba acordando de las demostraciones parecía las demostraciones de límites, que uno empezaba con lo que tenía que llegar y luego como que, Sí, 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 sí. O sea, eso fue lo que hice yo acá para darme cuenta de que podía ocupar el teorema del valor medio. Sí. O sea, yo cuando vi este problema por primera vez, no se me ocurrió ocupar el teorema del valor medio. Pero después de pensarlo un rato, uno ve que el x menos 1 puede pasar dividiendo para armarse este cociente que está aquí, po. Este de aquí. Y la f puede ser cualquier f mientras satisfaga la hipótesis. El tema está en las imágenes. En las imágenes de arriba no estaba la diferencia, pero yo puedo hacer que esté la diferencia, porque escogiendo simplemente el extremo inferior como 1, porque yo sé que la función evaluada en 1 es 0, en mi caso. Entonces ahí lo hago aparecer. Entonces estos son muy típicos, estos ejercicios. Y ahí demostramos esto, pues, de que la recta azul siempre va a estar por encima de la curva verde. ¿Lo ven? Entonces, uno podría demostrar, uno obvio, lo podría demostrar para todo R en realidad, ¿cierto? ¿Sí? no podría demostrar que esa es la mejor cota que hay ahí. No, 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 no. Eh, lo van a hacer cuando vean series, van a demostrar cuál es la mejor función que acota a la vez. Sí, una buena pregunta es. De hecho, creo que esta lo hace mejor. Eh, no, mejor no arriesgarme, pero hay varias más que es lo que lo hacen mucho mejor, sí. Porque fíjense que aquí entre las dos curvas igual hay harta distancia. Hay otras que se pegan mucho mejor a la curva verde, ¿ya? Y que siguen estando por arriba. ¿Mm? ¿Ya? Entonces no hay dudas. Espero que haya quedado claro ese. Veamos el uno. Ya, bueno, aquí ya está puesta la solución ahí. No sé cómo taparla, pero ahí. Ya. Demuestre que esta integral da eso. O sea, la integral de 0 a de la derivada de una función dividida en la función de x es igual al logaritmo de la función evaluada en a, o sea, evaluada aquí arribita, menos 1. Siempre que la función es 0 valga e. ¿Ya? Acuérdense que eh, lo que les dije, de que eran funciones inversas, o sea, la exponencial del logaritmo de x es x y el logaritmo de la exponencial de x también es x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, aquí hay que tener nuevamente el reflejo matemático. Fíjense que aquí hay una diferencia y tenemos una integral al otro lado. Teorema fundamental del cálculo. Tenemos que tratar de encontrar una primitiva para esto y al encontrar la primitiva
el valor de la integral va a ser la primitiva evaluada aquí arriba menos la primitiva evaluada acá abajo. ¿Ya? Y al evaluar ahí abajo quizás tengamos que ocupar esta hipótesis de aquí. O sea, yo creo que también es importante la hipótesis de que como está la derivada, entonces es continua. O sea, Claro, sí. Bueno, poder aquí faltó decir que la f tiene, bueno, sí, faltó decir aquí alguna hipótesis para que esto tuviera sentido, ¿cierto? O sea, que la f sea distinta de cero, por ejemplo, que la f sea diferenciable, que la f sea continua. Asumamos que está todo bien definido y que la f sea positiva para que esto de aquí tenga sentido también, por lo menos en A. ¿A alguien se le ocurre una función tal que al derivarla les dé lo que está acá adentro? O sea, una primitiva para esa función que está ahí adentro. el logaritmo de f de x, porque por regla de la cadena me queda f de x derivado y la derivada del logaritmo con la cosa abajo, que sería 1 partido en eso. Excelente. Sí. Esa es una primitiva. G de x igual al logaritmo de f de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, como decía el Esteban, entonces tengo dos funciones compuestas. Tengo el logaritmo, que es más externa, y tengo la función f, que es más interna. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Derivo primero la que está más afuera y evalúo lo que está dentro. Entonces, derivada del logaritmo, ¿se acuerdan? 1 partido en x. Pero es evaluada en f. Entonces tiene que ser 1 partido en f de x. Multiplicado por la derivada de lo de adentro. F' de x. No sé cuánto vale f, pero sé que la derivada se anota como f'. Y ahí me queda justamente lo que está dentro. Y esto va a ser muy importante cuando vean el método de sustitución, que es lo que viene ahora, el método de sustitución, método de integración por parte, etcétera. Entonces eso exactamente es una primitiva, más cualquier constante en realidad sirve. Pero dejémoslo así, como tomando la constante como cero. Entonces efectivamente tomamos justamente esa primitiva, fíjense. Bueno, y ahí está la explicación, ¿no? La derivada ocupa regla la cadena ahí. Entonces, ¿se acuerdan del teorema fundamental del cálculo? Yo tengo la integral. Entonces, al tener la integral y al tener una primitiva de lo que está dentro, eh, se tiene que, por el teorema fundamental del cálculo, la primitiva evaluada arriba menos la primitiva evaluada abajo. Esto arriba, uy, cuando digo arriba esto y cuando digo abajo esto. Y ahí estamos. ¿Por qué? Porque, como les dije, f de 0 es e, entonces esto de aquí es logaritmo de e. Y acuérdense, logaritmo de e, ¿cuánto es? No tengo idea en principio, pero ¿se acuerdan de lo que está acá? En el segundo puntito. Tomando x igual a 1, les queda el logaritmo de e igual a 1. Intercambiando x con 1. Entonces, bueno, les queda el logaritmo de f de a, que no tengo idea cuánto vale, menos 1. Y ahí estaríamos. ¿Alguna duda? Avancé muy rápido. Voy a estar atento al chat. Ustedes me preguntarán, y Claudio, ¿para qué nos va a servir esto? Claudio, ¿Sí? una duda, si ponte tú que tengo una función o varias funciones de distintas formas dentro de una integral, pero siempre tiene partido en de alguna función. Esto me sirve para que esa parte de partido la pueda expresar como una exponencial o un logaritmo en la primitiva. Exactamente.
para eso justamente sirve. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, es que esta hipótesis quizás podría cambiarlo un poquito, no necesariamente. Veamos un ejemplo de cómo podríamos aplicar este demuestre en algo más concreto. Entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos la integral de 0 a 2, por ejemplo, de lo siguiente. Pensemos que tenemos acá abajo 5x cuadrado menos x más e. Ya pensemos que tenemos esa función abajo. Y arriba tenemos 10x menos 1. Y nos piden integrar esta función de acá. Entonces, fíjense que lo que yo tengo abajo es una función f, ¿cierto? Es un polinomio. Polinomio se llama 5x cuadrado menos x más e. ¿Ya? Y fíjense lo que puse arriba a propósito, que yo creo que ya se dieron cuenta, puse justamente la derivada de lo de abajo. ¿Se dan cuenta? Porque si yo derivo lo que está abajo, baja el 2, me queda el 10, 10x, derivada de x 1, y derivada de x una constante 0. Y fíjense que la función, bueno, la puse justito para que se anulara para que al evaluarla en 0, perdón, me dé e. Entonces, satisface todas las cuestiones del problema. ¿No? Aquí, si yo pongo f de x como 5x cuadrado menos x más e. Entonces, justamente para eso nos sirve esta cosa acá, para resolver este tipo de integrales que antes no podíamos resolver. Fíjense lo que nos dice, esto va a ser simplemente logaritmo de f evaluada en 2. Yo le puse un 2, acuérdense, a igual 2, menos 1. Y no sé cuánto es eso. Sería como logaritmo de 4, 20, 20 menos 2, 18, 18 menos e, menos 1. Y ahí hay una aplicación, obviamente puse una función aquí cualquiera, pero aquí podrían ir trigonométricas, entonces aquí podría como estar una función cualquiera y justo arriba esté la derivada. No sé, pues piensen acá abajo en el arco tangente y arriba justo esté 1 partido en 1 más x cuadrado, que es la derivada del arco tangente. Y esta hipótesis de acá no es tan necesaria. Ustedes podrían poner otra cosa, no sé, pues cambiar ese 0 por otra cosa y esa e por otra cosa y repetir la demostración, pero con esta parte cambiada. También eso podría generalizarse un poquito más, para que no sea tan particular que se cumpla esto. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de integral que les puse recién, sirve este ejercicio. Que después cuando vean el método de sustitución, en realidad no ni se van a acordar de todo este desarrollo. ¿Ya? Y eso. Entonces, vamos a seguir entonces. Es que no hay dudas. Veamos este que me salió en una prueba. Como les dije que les iba a traer ejercicios, pruebas, tipo prueba. Bueno, en mis tiempos eran tipo prueba, quizás ahora son un poquito más difíciles. Pero nos piden calcular este límite. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo proceder allí? Se calcula el siguiente límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x cuadrado por la integral de 0 a x de eso. Del logaritmo cuadrado diferencial de x. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la integral? O sea, lo que está dentro del límite, Claudio? Es que no estoy viendo la pantalla.
lo que está dentro del límite es lo siguiente: una fracción, abajo un x cuadrado y arriba la integral de 0 a x del logaritmo de 1 más t cuadrado diferencial de x. Lo que está dentro de la integral no importa mucho en principio. Ah, L'Hopital, L'Hopital, L'Hopital. L'Hopital, ¿cierto? Excelente, Bruno. Entonces, Y una duda, para el Hospital no tenían los dos que tender a cero. los dos tendrán a cero, ¿cierto? El de abajo, el x Claro, cuadrado, sí. ¿Y el de arriba qué pasa con el de la arriba? integral de 0 a 0 es 0. Claro. Ah, juraba que era cuando tiene infinito. No. El... No, es cuando el x tiende a cero. Entonces aquí, para que se vea más claro, esto es límite. Entonces lo de abajo es x cuadrado y lo de arriba es esto. Entonces, es justamente lo que dice el Bruno. El denominador, fíjense, converge a cero. Y arriba también se va a cero porque nos quedaría como el límite de 0 a 0. La integral, perdón, de 0 a 0. Y eso me da cero. Y entonces tengo un límite de la forma cero partido en cero, L'Hopital. ¿Ya? Entonces derivamos arriba y abajo hasta que nos quede algo bueno. Entonces aquí está lo que les decía. Aplicamos L'Hopital y derivamos arriba y abajo con respecto a x. Acuérdense que nosotros sabemos derivar este tipo de integrales, ¿cierto? Con el teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí les pongo eso. Por el teorema fundamental del cálculo, nosotros ya sabemos cuánto vale la derivada de la integral que está ahí en el numerador. Esto, acuérdense, va a ser simplemente la función de adentro, que en principio no nos importaba, como les dije, evaluada en el x. O sea, nos queda esto. ¿Ya? Entonces, la derivada, por lo menos de lo de arriba, nos va a quedar así. Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, derivamos, reemplazamos, o sea, en el numerador tiene que ir esto, como les dije, la derivada de la integral se cambia por eso, y la derivada del denominador, sencillo también, porque es un polinomio. Entonces baja el exponente y se resta 1, arriba. 2x. Bueno, ¿y qué pasa acá? Cuando hago tender nuevamente el x a cero, de nuevo L'Hopital, ¿no? Porque fíjense que arriba nos quedaría logaritmo de 1. Si yo cambio la x por el cero, logaritmo de 1, como ya les dije, es cero. Y abajo también nos queda cero. Nos queda 2 por cero. Entonces, L'Hopital de nuevo. Entonces aplicamos nuevamente la regla del L'Hopital. ¿Claudio? ¿Sí? ¿Qué pasaría si, ponte tú que me quedase esto mismo, pero las funciones, las dos que te están dividiendo, no son diferenciables por segunda vez? Ahí no, por cierto, eh, ahí hay que acordarse de la hipótesis del teorema de L'Hopital. Sí. Uno se la salta casi siempre porque estamos trabajando con cosas buenas. Por ejemplo, el logaritmo, como ya les dije, diferenciable en todos lados. Abajo hay un polinomio. Entonces, en todos estos casos, uno se salta todas las hipótesis del teorema de L'Hopital. La única hipótesis que pesca es esta. Es muy poco matemático hacer eso, pero se hace, ¿no? Y, y en general vamos a tener cosas que son siempre diferenciables. A no ser que tengamos valores absolutos, cuestiones definidas por ramas, ahí quizás ya hay más problemas, pero en estos casos, y en la mayoría de los casos diría yo, en el 90%, son siempre funciones que se llaman elementales, que son bonitas, ¿ya? Sí, pero está bien ahí el Esteban. Hay que tener ojo igual con las hipótesis.
Ya, entonces aplicamos el L'Hopital de nuevo, derivamos arriba y derivamos abajo. Bueno, la derivada de lo de abajo es sencillo, ¿no? Porque es una recta dependiente 2, entonces la derivada es 2, aquí. Y lo de arriba quizás ya requiere un poco más de trabajo, porque el logaritmo ya es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Nuevamente, igual como en el ejercicio que hicimos recién, regla la cadena. Tenemos dos funciones, una parábola y la función logaritmo. Entonces, regla la cadena, derivo primero la que está más afuera. O sea, derivo logaritmo, 1 partido en x, pero evaluado en lo que estaba en la función interna, o sea, eso, multiplicado por la derivada de la parábola, de la función interna, 2x, ¿cierto? Derivada de 1, 0, derivada de x cuadrado, 2x. Entonces reemplazamos. Entonces, ahí está lo que les dije. Y el 2 que les dije está ahí abajo. Y ahora fíjense que si aplicamos el límite, ya no pasa nada en el denominador. No nos queda un 0. Entonces, tenemos un 2, pero al aplicar el límite arriba nos queda 1 partido en 1 más 0 al cuadrado, 0, 1, perdón, por 2 por 0. Entonces, todo ese límite de ahí les va a dar 0. ¿Ya? Entonces, es el valor final del límite. Pues aquí acuérdense, cuando yo hago tender el x a 0, estoy cambiando lo que está acá arriba, no lo que está acá adentro. ¿Sí? Porque aquí es fácil confundirse igual que al aplicar el límite lo estemos aplicando acá con la t. ¿Ya? Y no, tiene que ser donde está la x, o sea, donde está la x aquí. Eh, eso. Estaba bien Lautaro, era L'Hopital. Sí. Estaba bien. Eso. ¿Hay alguna duda? Esa es la regla de... Ahí hay que... Siempre en este tipo, cuando les piden calcular límite, apliquen límite a la mala, no al principio. Si les queda 0 partido en 0, piensen al tiro en L'Hopital. Si les queda infinito partido en infinito, también pueden pensar en L'Hopital, pero eso no lo demostraron. Pero también sirve L'Hopital en ese caso. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, si tuvieran este límite. ¿Ven el L'Hopital en ese límite o no? Asumiendo que el L'Hopital también se ocupa en el caso de infinito partido en infinito. Y menos infinito partido en infinito positivo, también en todos esos casos sirve el L'Hopital. Yo les digo que este límite de aquí se puede resolver con L'Hopital también, ocupando la regla del L'Hopital, eso de derivar arriba y abajo. ¿No? O sea, lo estaba leyendo la demostración y sí, unas cuantas modificaciones da para que funcione con infinito. Sí, cierto, sí. Pero este límite de aquí, yo les digo que se puede resolver, este aquí, el que les escribí recién, ocupando L'Hopital.
Sí, en el Spivak hacen solamente el caso de 0 partido en 0. No conozco una fuente en donde hagan el infinito partido en infinito. Entonces aquí uno lo que hace es arreglárselas para que le salga el L'Hopital. Fíjense que el X que está aquí, yo lo puedo escribir eh, como 1 partido en 1 partido por X, ¿cierto? O sea, aquí voy, es que esto yo lo puedo escribir así. Va, perdón. Así, ¿no? Es lo mismo. Entonces, fíjense, al aplicar el límite arriba en el logaritmo, acuérdense que el logaritmo no está acotado. Entonces, cuando yo me acerco al cero, que es donde termina su dominio, esta cosa se da menos infinito, el logaritmo de x. Y fíjense lo que les queda abajo. 1 partido en 0 también. Infinito. Entonces, en este tipo de casos, también uno puede ocupar L'Hopital, aunque no lo hayan visto, es difícil que le salga algo así en la prueba. Pero aquí uno también puede ocupar L'Hopital en este caso. Solamente maquillé la función a la cual estoy aplicando el límite, de modo que me aparezca el L'Hopital más claro. Entonces aquí, aplicando la regla del L'Hopital, vamos a resolverlo rápido. Derivada del logaritmo, 1 partido en x, derivada de 1 partido por x, menos 1 partido en x cuadrado. Y fíjense lo que les queda acá. Esto es menos x. Y esto vale 0. Entonces el valor de ese límite, que en principio era como 0 por infinito, por menos infinito, en realidad vale 0. Entonces, ¿para qué les digo esto? Que hay muchas veces el L'Hopital no se ve claro de inmediato, como fue en este caso, que uno cachaba el tiro que es el L'Hopital, porque abajo les queda 0 y arriba también les queda 0. Hay casos en que la función no va a haber una fracción, sino que va a estar escrita así. Y entonces uno se arma una fracción, como lo hice yo acá. De modo que me quede algo del estilo L'Hopital. 0 partido en 0, infinito partido en infinito, menos infinito partido en infinito, o infinito partido en menos infinito. ¿Ya? Entonces, veamos el 4. Claudia, una pregunta. Ah, está bien, hay un 4. Dígame nomás. Ok, mi pregunta era, porque está viendo el teorema del L'Hopital, de nuevo, y lo definen cuando el x tiende a, bueno, ya hacen un montón de arreglos con continuidad, demostrando que el g de x no puede ser 0 y, Después, después extienden la función, creo. y utilizan el valor medio de Cauchy. Ah, sí, verdad, sí, sí. Bien bonita, pero mi duda es cuando x tiende a, eso no entra dentro de la definición cuando x tiende a infinito, porque el real infinito es más una notación que... Exactamente. No, ahí la demostración que está ahí en el Spieler no se puede extrapolar al caso infinito. Por lo mismo que dices tú. Sí. También se ocupa el teorema este de valor medio de versión Cauchy, según recuerdo, que lo vi hace muchos años la demostración de eso. Pero se hace de otra forma. Por lo mismo que dices tú, pues, de que uno lo toma como un real. Pues. Entonces, sí. No puede ser infinito. Uy, no sé qué pasó acá. Entonces, lo que quiero ver mañana es que aprendamos a derivar cositas así de este estilo. Por ejemplo, derivar cosas de este estilo. X elevado a coseno de X. O, no sé, pensemos en otra función. Eh, tangente de X elevado a la raíz del logaritmo de X.
cosas de este estilo nosotros hasta el momento no habíamos aprendido a derivar. Pues acuérdense, solamente sabemos derivar monomios, potencias de X, poner algo acá. Sabíamos derivar el coseno, el seno, la tangente, todas las trigonométricas. Entonces nos creíamos expertos en derivar, pero estas cosas no sabíamos derivarlas. Pero ahora que tenemos la herramienta del logaritmo y de la exponencial, van a ser súper fácil de derivar. Estas cosas así. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, bueno, aquí la derivada de esto no es bajar el coseno y restarle arriba 1. Pero ahí puedo trabajar con la definición que dieron de los reales, de la exponencial en el X al logaritmo de A. Exactamente, se ocupa esto aquí en realidad. Sí, no, se ocupa eso lo que dices tú, la definición de eso. Y ahí su tonta regla de la cadena para sacarlo. Exactamente, bien, bien Esteban. Sí. Lo que quiero remarcar es que esto de aquí no es que baje el coseno y se le reste 1 arriba, porque eso solamente funciona si es que lo que está acá arriba no es, es constante, perdón. Si no es constante, esa regla ya no se puede ocupar. Entonces ahí se hace otra cosa con logaritmos y cosas raras. También les quiero traer el ejercicio de encontrar la derivada de esta función. X elevado a X, elevado a X, elevado a X, hasta el infinito, arriba. ¿Cómo derivar esa función? ¿Ya? Y bueno, en el caso finito, como con los que estábamos viendo acá, derivar una función lo más general posible. O sea, h de x elevado a g de x. O sea, una función que dependa de x, no constante, ojalá, elevado a otra función que depende de x, no constante en el mejor de los casos. ¿Ya? Claudio, en tu caso de X elevado a X elevado a X elevado a X, tiene que ser un finito numerable. La cantidad de x, dices tú. Sí, la cantidad de Claro, X. tiene que ser infinito numerable, claro. Un infinito contable, que uno los pueda contar. Sí. Sí. Aunque en realidad puede que funcione para otros tipos de infinito, pero como no han visto esas cosas, mejor no meternos mucho ahí. Claro, nuestra definición tampoco lo permite, creo, ¿no? ¿Cómo? Creo que nuestra definición tampoco lo permite, porque trabajamos con reales. Sí, uno siempre que se mete con infinito no numerable, eh, es mejor no meterse ahí. Pensemos en una función x elevado a x, elevado a x, elevado a x. O sea, como de una forma contable. Sí, o sea, si fuese un infinito no numerable, sería muy difícil de definir la función de por sí. No, tiene que ser un x elevado a x, elevado a x, elevado a x, elevado a x, etc. ¿Ya? De verdad que esto no es para nada difícil de derivar. Lo único que les digo es que esto en realidad es x elevado a f de x. ¿Lo ven? Porque, fíjense, miren la parte del exponente desde aquí, hacia arriba. Como es infinito, de ahí para arriba se tiene que volver a repetir la f. Entonces esto en realidad es f de x igual a x elevado a f de x. ¿No? O podría haber sido así en realidad. Como x elevado a x elevado a f de x. También sirve eso así. Haber llegado al segundo x y haber mirado para arriba. Desde aquí hacia allá, fíjense que tienen a la f de nuevo. Pero en realidad nos va a servir la primera que les dije. No sé si al profe le guste que hagamos este ejercicio, pero igual lo vamos a hacer. Claudio, retomando lo que dijiste hace un rato, si tengo, ponte tú, el logaritmo de la exponencial, ya tenemos claro que son inversas y te da el X. Pero si tengo un logaritmo que no es natural y la exponencial que definimos nosotros, no se cumple eso. No, lamentablemente ahí no... Uy, perdón. Ahí ya no se cumple eso. No.
lo que uno hace es justamente lo que está aquí por Esteban, esto aquí. Para que se cumpla eso, vamos a tener que cambiar, por ejemplo, supongamos que estamos en otra base, en la base A, por ejemplo. Ya, para que se cumpla eso, hay que poner la función a de x. Ahora, no la función e a la x, sino una cualquiera, que sea la base en la cual uno está trabajando. Y ahí sí que se cumple eso. Como fue lo último que vieron, probablemente lo trabaje el profe. Va a demostrar que estas dos son inversas. Y eso. Y me quedan 4 minutos. No creo que alcance a hacer esta. Pero la vemos mañana. Lo único que les digo es que este ejercicio nos sirve para demostrar que elevado a pi es mayor a pi elevado a e. Poético. Porque esto es súper difícil saber cuál es mayor. Pues. Piensen en cuál de estas dos potencias es mayor. El E, usted lo pone en la calculadora, es como 2.7 y algo, y pi es 3,14. Entonces, hacer esas potencias, que son dos números muy parecidos a 3, es difícil saber cuál es mayor, porque son irracionales. Bueno, uno lo puede poner en la calculadora y saber cuál es mayor, pues, pero así a mano, este ejercicio sirve para saber que este es mayor a este de acá. ¿Por qué? Bueno, aquí se lo escribo al tiro. Fíjense que la función que estamos estudiando es esta. X elevado a 1 partido por X. Entonces, el E elevado a pi yo lo puedo escribir así, miren. Y el pi elevado a E yo lo puedo escribir como pi elevado a 1 sobre pi. ¿Te das cuenta? Estoy escribiendo los números de otra forma nomás. Entonces, a mí me basta demostrar que lo que está acá adentro es mayor a lo que está acá adentro. Porque los exponentes son los mismos. ¿Y qué es lo que vamos a demostrar? Fíjense que lo que está acá adentro es f de e. Y lo que está acá adentro es f de pi. Lo que vamos a demostrar es que f de e es mayor a f de pi. De hecho, vamos a demostrar que f de e es mayor a f mayor o igual a f de x para cualquier x en el dominio. O sea, vamos a demostrar que la e, el número e, es un máximo global de esta función. En particular es mayor a f de pi, ¿cierto? Porque es mayor a todas las x positivas. A todas las f de x positivas. En realidad que el desarrollo lo hice para máximo local nomás, pero uno puede demostrar que es máximo global en realidad. Pero como no alcanzamos, ya nos quedan 2 minutos, ¿no? Ya, entonces, ¿hay dudas de lo que hemos hablado hoy? Voy a dejar de grabar.